¿Alguna vez te has detenido a pensar que las señales del juicio final no son parte de un futuro lejano, sino que ya están ocurriendo a tu alrededor? ¿Y si te dijera que cada día, en medio de lo cotidiano, en los noticieros, en las calles y hasta en tu propia casa puedes ver cumplirse las profecías que anuncian el fin? Muchos viven como si la vida siguiera su curso normal, pero la Biblia advierte que habrá un día en que los cielos se estremecerán, la tierra será sacudida y el destino de la humanidad quedará sellado. Ese día no comenzará con una alerta en el teléfono, sino con el estruendo del cielo mismo. Jesús dijo: «Velad, porque no sabéis el día ni la hora». Estas palabras son más que una advertencia, son un grito urgente que atraviesa los siglos. El Señor no hablaba de un tiempo mítico o simbólico, sino de un juicio real que caerá sobre este mundo. Lo que muchos ignoran es que las señales de ese día ya comenzaron. La corrupción del amor, el aumento de la violencia, las guerras, los desastres naturales, el desprecio por lo sagrado. Todo esto está frente a nuestros ojos, pero pocos quieren reconocerlo. Vivimos en una generación que ríe mientras el reloj del cielo marca los últimos segundos. Y es ahí donde surge la pregunta más inquietante. ¿Cómo podemos identificar esas señales en la vida cotidiana? La Biblia nos las dejó escritas con claridad, no para satisfacer la curiosidad de los hombres, sino para despertar a los que duermen. Cada terremoto que sacude a las naciones, cada noticia de guerra que llena las pantallas, cada ideología que desafía los mandamientos de Dios, es una trompeta invisible que anuncia: el fin está cerca. Pero el mundo sigue como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y divirtiéndose, sin imaginar que la puerta del arca está a punto de cerrarse. El juicio final no será una sorpresa para quienes vigilan. Será el cumplimiento de todo lo que Dios advirtió a través de profetas, apóstoles y del mismo Jesús. Por eso este mensaje no es para los que buscan entretenerse, sino para los que tienen oídos atentos a la voz del Espíritu. En los próximos bloques recorreremos una a una las señales más claras para que no vivas engañado ni atrapado por la rutina. Porque las señales están en lo cotidiano y solo quienes velan podrán verlas. Pero antes de avanzar, quiero dirigirme a ti que estás viendo este video. Este canal existe para despertar conciencias, para proclamar lo que muchos callan. Suscríbete ahora mismo a Pruebas Bíblicas y activa la campanita de notificaciones. Y si nos estás viendo desde tu televisor, apunta la cámara de tu celular hacia el código QR que aparece en pantalla y suscríbete hoy mismo para que no te pierdas ninguno de estos mensajes proféticos que pueden cambiar tu vida. Además, quiero pedirte algo muy específico. Escribe en los comentarios esta frase: el juicio final está más cerca de lo que pensamos. Al hacerlo, no solo apoyas este mensaje, sino que declaras públicamente que estás atento a las señales que Dios está mostrando en estos tiempos. Tu comentario puede inspirar a otros a reconocer la urgencia del momento. Y por último, comparte este video con familiares y amigos. Muchos creen que estas profecías son mitos, pero necesitan escuchar que la palabra de Dios ya se está cumpliendo en lo que vemos cada día. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sí sabemos que el fin se acerca. Prepárate porque las señales del juicio final ya están en marcha y el reloj de la eternidad no se detendrá. Bloque 2. La corrupción del amor y la frialdad espiritual. Jesús advirtió en Mateo 24:12: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Esta no es una frase ligera, es una profecía que penetra como espada en el corazón de los últimos tiempos. Entre todas las señales que Jesús enumeró, esta parece ser una de las más evidentes en nuestro día a día, aunque no siempre la percibimos con claridad.
porque no se trata de terremotos o guerras que sacuden con estruendo y titulares, sino de algo que corroe en silencio, como una enfermedad que avanza sin dolor aparente, el enfriamiento del amor. Y cuando el amor se apaga, toda la estructura moral y espiritual de una sociedad comienza a desmoronarse desde sus cimientos. Observa nuestro mundo. La maldad se multiplica y ya no se oculta en las sombras, ahora se celebra abiertamente. Lo que antes se consideraba vergonzoso, hoy se exhibe como orgullo. Lo que antes se reconocía como pecado, hoy se defiende como derecho. En las pantallas, en las redes sociales, en la cultura popular, la violencia, la traición y la mentira se presentan como entretenimiento. Una generación entera se alimenta de odio y sarcasmo, incapaz de reconocer la diferencia entre lo sagrado y lo profano. En este ambiente, el amor verdadero, el amor que busca el bien del otro, se enfría hasta desaparecer. Las familias son uno de los espejos más claros de esta señal. Hogares fragmentados, matrimonios rotos, hijos abandonados emocionalmente por padres que prefieren sumergirse en el trabajo o en sus propios placeres antes que en la crianza y el cuidado. El egoísmo se ha infiltrado como una plaga silenciosa, destruyendo la unidad que Dios diseñó. El amor, que debía ser entrega y sacrificio, se ha deformado en una búsqueda insaciable de beneficio personal. El resultado es un vacío que ni la riqueza, ni el éxito, ni el entretenimiento logran llenar. Pero esta profecía no se limita a las relaciones humanas, también toca la dimensión espiritual. La frialdad de muchos corazones hacia Dios es evidente. El altar de la oración se abandona. La lectura de la palabra ya no ocupa lugar en la rutina diaria. La adoración sincera se sustituye por rituales vacíos. Iglesias que antes ardían con pasión por las almas, ahora se distraen con programas y espectáculos que buscan agradar al hombre más que a Dios. Creyentes que alguna vez lloraron por los perdidos, ahora pasan indiferentes frente al pecado que consume a sus vecinos. La maldad enfría el amor, y ese hielo espiritual es la antesala del juicio final. La sociedad misma refleja este cambio. Vivimos en un tiempo donde el amor se reduce a un eslogan vacío. Se habla de tolerancia y de amor universal, pero se odia a quien defiende la verdad. Se promueve la autoidolatría bajo el disfraz del amor propio, mientras se desprecia la humildad y el sacrificio que caracterizan el amor de Cristo. El mundo repite que todo es válido, pero en ese relativismo lo único que prospera es la injusticia y la frialdad. Lo profetizado por Jesús se cumple ante nuestros ojos. Cuanto más crece la iniquidad, más mueren la compasión, la misericordia y la fe genuina. Lo más alarmante es que esta señal no ocurre en algún lugar lejano, sino en lo cotidiano. Está en la forma en que hablamos con nuestra familia, en cómo respondemos a quien nos ofende, en la indiferencia frente al dolor ajeno. Cada vez que justificamos la ira, el orgullo o el egoísmo, alimentamos ese hielo que enfría el amor. Y poco a poco, sin darnos cuenta, el corazón se endurece, alejándonos de la sensibilidad hacia Dios y hacia los demás. Esta frialdad es un recordatorio de que el juicio final no llegará de repente como algo extraño, sino como la culminación de un proceso que ya está en marcha. Sin embargo, esta señal también encierra un llamado de esperanza. Si el amor se ha enfriado, es tiempo de volver a la fuente de todo amor, Dios mismo. Él es el único capaz de encender de nuevo la llama en corazones apagados. El Espíritu Santo quiere soplar sobre las brasas que parecen muertas para que ardan otra vez con pasión por Cristo. El enfriamiento del amor no es solo una advertencia del fin, sino una invitación a examinar nuestra vida y preguntarnos con honestidad:
¿He dejado que mi amor por Dios y por los demás se congele en medio de este mundo de maldad? Porque mientras muchos corazones se enfrían, Dios sigue llamando a un remanente que mantenga la llama viva, que ame sin condiciones, que permanezca fiel aunque la oscuridad crezca. Y esos serán los que brillen en el día del juicio, cuando el fuego eterno caiga sobre un mundo que eligió la indiferencia en lugar del amor. Bloque 3. Guerras y rumores de guerras. Entre las señales más claras que Jesús mencionó en Mateo 24, se encuentra esta: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas palabras, dichas hace 20 siglos, resuenan hoy con una fuerza inquietante, porque las guerras y los rumores de guerras se han convertido en el telón de fondo permanente de nuestro mundo. No hay época de la historia en la que la humanidad no haya conocido el conflicto, pero lo que vivimos ahora es distinto. Es global, inmediato y visible en cada pantalla, como si la profecía misma se transmitiera en vivo a nuestros hogares. Guerras declaradas, invasiones inesperadas, conflictos civiles interminables, tensiones diplomáticas que amenazan con convertirse en catástrofes globales. Y además, rumores constantes que generan miedo y ansiedad. No hace falta que las bombas caigan cerca para que el corazón tiemble. Basta con escuchar las noticias de una nueva escalada nuclear, de una amenaza terrorista, de ejércitos movilizados en fronteras estratégicas. El mundo vive en un estado de tensión permanente, como si la chispa que encendiera el próximo gran conflicto estuviera a punto de caer en cualquier momento. El siglo XX fue marcado por 2 guerras mundiales que dejaron millones de muertos y un trauma colectivo que aún pesa sobre la humanidad. Muchos pensaron que semejante horror no volvería a repetirse. Sin embargo, lejos de traer paz, el avance de la tecnología militar ha multiplicado el poder destructivo de las naciones. Hoy, una sola decisión política puede borrar ciudades enteras en segundos. La carrera armamentista, el desarrollo de armas químicas y biológicas y la constante amenaza de bombas nucleares hacen que la advertencia de Jesús cobre un realismo espantoso. Guerras y rumores de guerras llenan el horizonte y cada día parecen más inevitables. Lo más inquietante es que estos conflictos no solo ocurren en el plano internacional, sino también en el corazón de las sociedades. Naciones que antes eran estables se desgarran internamente. Pueblos hermanos se enfrentan como enemigos y la violencia se convierte en el lenguaje común. El odio étnico, la lucha política, la polarización ideológica. Todo esto son rumores de guerra que destruyen desde dentro, preparando el terreno para colapsos aún mayores. Las redes sociales, lejos de apaciguar, se convierten en trincheras digitales donde se libra una guerra invisible de palabras y pasiones. Cada titular de guerra debería recordarnos que esta señal fue anunciada de antemano. No se trata solo de política o geoestrategia, sino de un eco espiritual. El mundo rechaza la paz verdadera porque rechaza al príncipe de paz. Mientras Cristo no reine en los corazones, las guerras serán inevitables, y en ese ruido constante de cañones y rumores, la profecía de Jesús se cumple con precisión. Sin embargo, Él mismo advirtió: mirad que no os turbéis. ¿Cómo no turbarnos cuando el mundo parece estar al borde del abismo? La respuesta está en entender que estas cosas deben suceder, no porque Dios disfrute del sufrimiento, sino porque son parte del juicio progresivo que prepara el desenlace final. Las guerras y rumores de guerras son el preludio, la antesala del juicio final. No debemos sorprendernos ni caer en la desesperación, sino despertar, levantar la cabeza y reconocer que la redención está cerca. Lo más peligroso no es la guerra en sí,
sino la indiferencia de quienes la ven como algo lejano. Muchos piensan, eso ocurre en otro continente, no me afecta. Pero Jesús dijo que estas señales serían globales, y aunque no escuches los disparos, los rumores ya han alcanzado tu hogar. Cada vez que una nación se levanta contra otra, cada vez que la violencia se expande como plaga, la trompeta invisible del cielo resuena más fuerte, anunciando que el reloj de la historia se acerca a la medianoche. Guerras y rumores de guerras no son solo noticias pasajeras, son recordatorios proféticos de que el juicio final se acerca con pasos firmes. El mundo entero está siendo sacudido y quienes tienen ojos espirituales lo reconocen. Estamos viviendo lo que Cristo anunció y no hay marcha atrás. Bloque 4. Desastres naturales y catástrofes globales. Jesús advirtió que antes del fin habría terremotos en diferentes lugares y los profetas también describieron a la naturaleza estremeciéndose como un testigo silencioso del juicio venidero. En la vida cotidiana, esta señal es una de las más impactantes porque no depende de guerras ni de decisiones humanas. Es la misma creación gimiendo, sacudiéndose como si ya no pudiera soportar el peso del pecado que la corrompe. Cada catástrofe natural, cada fenómeno extremo que presenciamos se convierte en un recordatorio vivo de que estamos cada vez más cerca del juicio final. Basta con mirar a nuestro alrededor, terremotos devastadores que en segundos borran ciudades enteras del mapa, dejando miles de muertos y millones sin hogar. Maremotos y tsunamis que arrasan costas en cuestión de minutos, recordando lo frágil que es la vida humana frente al poder del mar. Huracanes y tifones cada vez más violentos, con vientos que desgarran edificios y arrancan árboles como si fueran hojas secas. Incendios forestales que consumen en días lo que tomó siglos en crecer. Sequías prolongadas que convierten en desierto lo que antes era tierra fértil, condenando poblaciones enteras al hambre. Inundaciones que transforman ciudades modernas en mares improvisados, donde miles quedan atrapados. Lo que en otras épocas ocurría de manera aislada, hoy sucede con una frecuencia y magnitud alarmantes. Los científicos lo llaman cambio climático, pero la Biblia ya había anunciado que la tierra misma sería sacudida como nunca antes. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8 que toda la creación gime a una, como con dolores de parto. Esos dolores de parto no son metáforas bonitas. Son advertencias visibles de que el alumbramiento del fin está cerca. Y así como los dolores se intensifican en frecuencia e intensidad antes de que nazca el niño, también las catástrofes aumentan mientras se acerca la hora final de la historia humana. Cada vez que un terremoto destruye hogares, el hombre se pregunta, ¿dónde estaba Dios? Pero tal vez la pregunta debería ser otra. ¿Hemos estado nosotros escuchando lo que Él ya nos advirtió? Estos fenómenos no son solo accidentes naturales, sino recordatorios de que nada en este mundo es seguro. Ni las ciudades más avanzadas, ni las naciones más poderosas pueden resistir la furia de la naturaleza cuando ésta se desata. Y si la creación nos sacude con tal fuerza, ¿cómo podremos resistir el día del juicio divino cuando Él mismo sacuda cielos y tierra? Los noticieros muestran estas tragedias con imágenes desgarradoras y por unos días el mundo entero se conmueve. Pero pronto la memoria se borra y las personas regresan a su rutina como si nada hubiera ocurrido. Esa indiferencia es otra señal de los tiempos. Corazones endurecidos que ya no se estremecen ni siquiera ante la devastación. Jesús comparó esos días con los tiempos de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, como si el diluvio nunca fuera a llegar, hasta que la lluvia comenzó a caer y fue demasiado tarde. En nuestra vida cotidiana, los desastres naturales se convierten en sermones mudos.
El viento, la tierra, el fuego y el agua nos hablan con voz de trompeta. El mundo está llegando a su límite. Y quienes tienen oídos espirituales comprenden que no es casualidad que vivamos la era de mayores catástrofes globales registradas en la historia. Todo esto estaba escrito, todo esto estaba profetizado. Cuando la tierra tiembla, cuando el cielo ruge, cuando las aguas desbordan y el fuego arrasa, es como si Dios nos dijera: despierta, porque el tiempo se acaba. Estas señales no son para infundir pánico, sino para recordarnos que el juicio final ya se vislumbra en el horizonte. Y cada día que la creación gime con más fuerza, es una invitación a buscar refugio, no en edificios ni en sistemas humanos, sino en Cristo, la roca inconmovible que permanece firme aun cuando todo lo demás se derrumba. Bloque 5. La cultura de la blasfemia y la burla. Otra de las señales del juicio final que Jesús y los apóstoles dejaron escrita es el desprecio abierto por lo sagrado. Pedro advirtió que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y si hay algo que caracteriza a nuestra generación, es precisamente esa cultura de la burla, de la blasfemia, del desprecio público hacia todo lo que huele a Dios. Lo que antes era reverencia, hoy se ridiculiza. Lo que antes se respetaba, ahora se pisotea sin vergüenza. Piensa en lo cotidiano. Basta encender la televisión o entrar en las redes sociales para ver memes, chistes y comentarios que hacen burla de la fe, de la Biblia, de Cristo mismo. Películas que presentan al diablo como un héroe simpático y a los cristianos como fanáticos ignorantes. Canciones que normalizan la rebeldía y exaltan el pecado como si fuera un estilo de vida admirable. Influencers que ridiculizan la oración, que parodian los cultos, que convierten lo santo en motivo de entretenimiento. La blasfemia se ha vuelto parte de la cultura popular y millones la consumen cada día sin darse cuenta de que eso mismo es una señal profética. No se trata solo de lo que ocurre en los medios, sino en la vida personal. Tal vez en tu trabajo te has sentido aislado o ridiculizado por confesar tu fe. Quizá tus compañeros se ríen cuando decides no participar de conversaciones sucias o de conductas que sabes que deshonran a Dios. Puede que en tu familia seas señalado como el fanático solo por leer la Biblia o buscar vivir en santidad. Esa burla, ese rechazo que parece tan normal, es una confirmación silenciosa de que estamos en los tiempos del fin. Porque la Escritura anunció que llegaría un día en que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno malo. El desprecio por lo sagrado no solo hiere, también enfría la fe de muchos. Hay quienes, cansados de la burla constante, optan por callar su fe, esconder su identidad como cristianos, adaptarse al lenguaje del mundo para evitar el rechazo. Y así, poco a poco, la blasfemia no solo queda afuera, sino que comienza a contaminar adentro. La cultura de la burla no es inofensiva. Mata lentamente la sensibilidad espiritual. Acostumbra a las almas a reír donde deberían llorar y a aplaudir donde deberían clamar misericordia. Lo más grave es que esta burla no se queda en los labios de los hombres, sino que llega como afrenta al mismo cielo. Cuando una sociedad convierte la irreverencia en humor, está desafiando abiertamente a su Creador. Y Dios no permanecerá en silencio para siempre. Cada palabra dicha contra Él será recordada en el día del juicio. Jesús mismo dijo que de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres. Y si de una palabra descuidada habrá juicio, cuánto más de aquellas que se levantan para ridiculizar su santidad. Tal vez lo has visto en tu entorno. Jóvenes que ríen de los predicadores en las plazas, amigos que se burlan cuando hablas de la venida de Cristo, familiares que tratan la fe como un tema anticuado. No lo tomes como algo normal. Es una señal, es parte del cumplimiento de la profecía.
Cada carcajada que desprecia lo sagrado es un eco del día en que Dios mismo cerrará la boca de los burladores en el juicio final. Y por eso quiero hablarte directamente ahora. Este mensaje no está aquí para que te deprimas por la maldad del mundo, sino para que despiertes a la realidad espiritual de tu tiempo. Suscríbete ahora mismo a este canal, Pruebas Bíblicas, y si nos estás viendo en la TV, apunta la cámara de tu celular al código QR en pantalla para unirte hoy mismo. Además, escribe en los comentarios esta frase: el juicio final está más cerca de lo que pensamos. Tu comentario será una declaración de que no te avergüenzas de Cristo, aunque el mundo se burle. Y comparte este video con alguien que necesita abrir los ojos a la gravedad de esta señal. La cultura de la blasfemia y la burla no es una moda pasajera, es la confirmación de que el fin está cerca. El que hoy se ríe de lo sagrado, mañana llorará en el fuego eterno. Pero el que permanece fiel, aunque sea ridiculizado, reirá en la eternidad delante del trono de Dios. Bloque 6. Falsos profetas y engaños espirituales. Otra señal inconfundible de los tiempos del fin es la multiplicación de falsos profetas y de engaños espirituales. Jesús advirtió en Mateo 24:11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No dijo que serían pocos ni marginales, sino que serían muchos y que el resultado sería el extravío de multitudes. Y si miramos la vida cotidiana de nuestra generación, esta profecía se cumple con precisión perturbadora. Vivimos en un tiempo donde la espiritualidad se ha convertido en mercado. En la televisión, en las redes sociales y hasta en las esquinas de nuestras ciudades aparecen voces que prometen prosperidad instantánea, milagros garantizados, bendiciones a cambio de dinero. Se presentan con sonrisas brillantes, templos llenos y discursos emotivos, pero detrás de ellos no hay cruz ni arrepentimiento, solo manipulación. Gente sencilla, con problemas reales, enfermedades, deudas, soledad, es seducida con promesas de soluciones mágicas. Y así miles entregan su confianza, su dinero e incluso su fe a quienes nunca los conducirán a Cristo, sino a la ruina espiritual. Pero el engaño no siempre es tan evidente. En la vida diaria podemos encontrarnos con mensajes que suenan bonitos y hasta parecen bíblicos, pero que esconden veneno. Frases como: sigue tu corazón, tú eres tu propia verdad, Dios quiere que hagas lo que te haga feliz, se repiten en canciones, en películas y hasta en algunas iglesias. Son palabras dulces al oído, pero que contradicen el Evangelio, porque el corazón es engañoso, la verdad no se construye individualmente y la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos. Estos falsos profetas no solo aparecen en púlpitos, sino también en la cultura que consumimos todos los días. Piensa en lo personal. Quizá hayas sentido confusión al escuchar predicadores que se contradicen entre sí o pastores que más parecen motivadores de autoayuda que siervos de Cristo. Tal vez en tu barrio alguien haya intentado venderte un aceite milagroso o un agua ungida como si la fe pudiera comercializarse. O incluso has visto a personas que usan el nombre de Dios para manipular emociones, obtener poder político o justificar ideologías que nada tienen que ver con la palabra. Todo esto son pequeñas señales cotidianas de un engaño mayor. El espíritu del anticristo preparando a las masas para aceptar la mentira final. La Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Y esa es exactamente la atmósfera espiritual que vivimos. Una generación que busca mensajes cómodos, que rechaza la confrontación del pecado y prefiere un evangelio de positividad antes que el verdadero llamado al arrepentimiento.
Es un cristianismo diluido, sin cruz, sin sangre, sin santidad. Y esa es la trampa perfecta, una fe que promete cielo, pero que conduce al infierno. Lo más doloroso es que estos falsos profetas no solo engañan a multitudes, sino que enfrían la fe de los que alguna vez fueron sinceros. Cada escándalo de corrupción religiosa, cada abuso cometido en nombre de Dios, cada manipulación que sale a la luz, hiere corazones y hace que muchos digan, si eso es la iglesia, yo no quiero nada con Dios. Y así, la mentira no solo destruye desde afuera, sino también desde adentro. Por eso, identificar esta señal en la vida cotidiana es vital. Si ves que alguien te ofrece un evangelio sin cruz, un mensaje sin arrepentimiento, una fe sin obediencia, estás frente a un engaño. Si escuchas más promesas de riqueza que llamados a la santidad, más discursos de motivación que predicación de la palabra, abre los ojos. Es un falso profeta. El juicio final se acerca. Y uno de sus preparativos es precisamente esta avalancha de falsos mensajes que confunden a las masas. Frente a todo esto, la única defensa es permanecer en la verdad de Cristo, leer la palabra, orar con sinceridad, pedir discernimiento al Espíritu Santo y no dejarse llevar por las voces que prometen lo que Dios nunca dijo. Porque en el día del juicio no habrá excusa para quienes prefirieron seguir a hombres en lugar de seguir al Señor. Bloque 7. La tecnología y el control mundial. Otra de las señales que se perfilan con fuerza en la vida cotidiana es el avance de la tecnología y su papel en el control de las masas. El Apocalipsis habla de un sistema global bajo la bestia, en el que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca en la mano o en la frente. Durante siglos, estas palabras parecían enigmáticas, pero hoy basta con mirar alrededor para entender cómo se prepara el terreno para ese cumplimiento. Lo que antes era profecía distante, ahora se percibe en el bolsillo, en la palma de la mano, en las pantallas que miramos cada día. Piensa en lo personal. ¿Recuerdas la última vez que saliste de casa sin tu celular? Probablemente sentiste ansiedad, como si te faltara algo esencial. Ese pequeño dispositivo que parece tan inofensivo concentra tu información personal, tus conversaciones, tu ubicación, tus hábitos de consumo. Cada clic, cada búsqueda, cada compra deja huellas digitales que son almacenadas en sistemas gigantes de control. El teléfono no es solo una herramienta, es la llave de acceso a la economía, al entretenimiento y hasta a la identidad. Sin él, cada vez es más difícil funcionar en la vida diaria. Lo mismo ocurre con las tarjetas de crédito, las aplicaciones de pago y las billeteras digitales. Hace no mucho tiempo, el dinero físico era el centro de la economía. Hoy cada vez más países se mueven hacia monedas digitales controladas por bancos centrales. Un simple bloqueo en tu cuenta bancaria puede dejarte incapacitado para comprar comida, pagar el transporte o cubrir tus necesidades básicas. Y lo más alarmante es que este poder no está en manos de Dios, sino en sistemas humanos que pueden decidir quién tiene acceso y quién no. Exactamente como la profecía lo anunció, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. La vigilancia es otro aspecto que invade la vida cotidiana. Cámaras en cada esquina, sistemas de reconocimiento facial en aeropuertos, aplicaciones que rastrean cada paso que damos. Muchos aceptan esto con naturalidad, porque se presenta como algo práctico o seguro, pero detrás se esconde una verdad inquietante. La humanidad se está acostumbrando a vivir bajo control constante. Incluso nuestras casas ya no son lugares privados. Los asistentes virtuales, los televisores inteligentes, los dispositivos conectados escuchan nuestras conversaciones y recopilan datos que van a parar a manos de gigantes tecnológicos. Y no se trata de fantasías conspirativas, es la experiencia diaria.
Cada vez que te llega un anuncio exactamente de aquello que hablaste con un amigo, cada vez que una aplicación predice lo que quieres comprar antes de que lo pienses, estás viendo en acción ese control invisible. No es casualidad, es un sistema global que se perfecciona día a día y que prepara el escenario para el gobierno mundial profetizado en la Biblia. Al mismo tiempo, la tecnología ha creado una dependencia emocional. Jóvenes y adultos pasan horas desplazando pantallas, viviendo en mundos virtuales mientras se enfría su fe y se debilita su sensibilidad espiritual. El tiempo que antes se dedicaba a la oración o a la familia se consume en redes sociales, en videos interminables, en distracciones digitales. La profecía habla de un mundo engañado, y hoy ese engaño no llega solo desde los púlpitos de falsos profetas, sino también desde algoritmos que manipulan emociones, moldean opiniones y esclavizan mentes. Lo cotidiano confirma lo profético. Pagos digitales, vigilancia masiva, dependencia tecnológica, manipulación informativa. Cada detalle que parece práctico es en realidad parte de un sistema que se cierne sobre el mundo. Y aunque muchos aún lo ven como simple progreso, los que conocen la palabra saben que es preparación para el dominio de la bestia, para el sistema que impondrá la marca del fin. No se trata de rechazar la tecnología, sino de reconocer la señal espiritual detrás de ella. La Escritura no nos invita al pánico, sino a la vigilancia. Porque cuando el control sea absoluto, cuando nadie pueda moverse fuera del sistema, será demasiado tarde. Hoy todavía es tiempo de abrir los ojos y de mantener nuestra lealtad a Cristo por encima de cualquier comodidad digital. Bloque 8. El aumento de la iniquidad. Jesús advirtió que antes del fin, la maldad se multiplicaría de tal manera que el amor de muchos se enfriaría. Y si observamos con ojos espirituales, vemos que esta profecía ya se cumple en la vida cotidiana. La iniquidad, es decir, el pecado sin freno, la corrupción abierta, la injusticia institucionalizada, ha dejado de ser la excepción para convertirse en norma. La maldad no se oculta, desfila en las calles, se proyecta en pantallas, se transmite en vivo en redes sociales. Y lo más alarmante es que la gente ya no se escandaliza, se acostumbra, se anestesia, se adapta. Piénsalo en lo personal. ¿Cuántas veces has sentido rabia o impotencia al ver noticias de corrupción en tu país, donde políticos roban millones mientras niños mueren de hambre? ¿Cuántas veces te has indignado al escuchar de asesinatos, secuestros o abusos, y al día siguiente esa noticia ya fue reemplazada por otra peor? Ese ciclo constante de maldad nos va insensibilizando poco a poco. Lo que ayer nos horrorizaba, hoy lo vemos con indiferencia porque hemos aprendido a convivir con la oscuridad. La iniquidad también se respira en lo cercano. En las calles de tu ciudad donde la violencia se normaliza, donde salir de noche genera miedo, donde mirar por encima del hombro se convierte en costumbre. En el transporte público, donde la gente se insulta sin conocerse. En el barrio, donde los vecinos viven como enemigos. En el trabajo, donde la traición y la mentira se vuelven moneda corriente. Todo esto son señales que muestran cómo el corazón humano se endurece y cómo la sociedad se degrada bajo el peso del pecado. Pero la iniquidad no solo se ve en crímenes y corrupciones visibles. También se manifiesta en actitudes cotidianas, en la indiferencia hacia el necesitado, en el desprecio hacia los ancianos, en la burla hacia los que aún defienden la verdad. La injusticia se esconde en pequeños gestos diarios, en la frialdad con la que pasamos junto a alguien que sufre, en la facilidad con que juzgamos sin compasión.
Esta suma de egoísmos individuales es lo que multiplica la maldad global. Lo más doloroso es que esta iniquidad avanza también dentro de muchos que dicen seguir a Cristo, iglesias que se adaptan al pecado para no incomodar, líderes espirituales que callan ante la injusticia para mantener prestigio, creyentes que negocian sus valores por comodidad. Todo esto confirma lo que la Biblia anunció, que en los últimos tiempos vendría una apostasía, una caída masiva, un abandono de la fe verdadera. Y si miramos alrededor, vemos que no son solo los de afuera los que multiplican la maldad, sino también muchos dentro de las filas de la fe. El aumento de la iniquidad produce heridas profundas. Personas que dejan de confiar en la justicia, que viven con miedo, que cargan resentimientos porque han sido víctimas de la violencia. Familias destrozadas por la droga, mujeres llorando por feminicidios, jóvenes atrapados en ideologías que los arrastran lejos de Dios. La maldad ya no es algo que se observa en la distancia. Se mete en nuestros hogares, nos roba la paz, afecta nuestros pensamientos y contamina nuestra esperanza. Esta señal no debe sorprendernos, porque Jesús lo anunció, pero sí debe estremecernos y llevarnos a despertar, porque si la maldad se multiplica, es más urgente que nunca mantenernos firmes en la fe, guardando nuestros corazones para que no se enfríen. La iniquidad avanza, sí, pero el Espíritu Santo aún está levantando un remanente que no se rinde, que no se adapta, que no negocia la verdad. El aumento de la maldad es el preludio del juicio final. Y aunque el mundo intente normalizarlo, tú y yo estamos llamados a reconocerlo como lo que realmente es. Una trompeta profética que anuncia que el reloj del cielo está por dar su último golpe. Bloque 9. La persecución a los fieles. Jesús dijo en Mateo 24:9, «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Estas palabras, lejos de ser un recuerdo del pasado, son una señal profética que ya vemos desplegarse en nuestro mundo y que se refleja incluso en las experiencias más cotidianas de quienes siguen a Cristo. La persecución no siempre se presenta con cárceles y martirios visibles, aunque todavía existen en muchos países, sino también con formas sutiles y diarias de rechazo, burla y exclusión. Quizá lo has vivido en lo personal, compañeros de trabajo que se ríen cuando mencionas tu fe, profesores que te humillan por creer en la Biblia, familiares que te llaman fanático cuando decides vivir conforme a la palabra. Tal vez has sentido la incomodidad de quedarte en silencio en una conversación porque sabes que si hablas de Cristo serás señalado. Ese rechazo, esa soledad silenciosa que experimentas es una forma de persecución. No es la hoguera medieval, pero quema el corazón y hiere el alma de quienes anhelan ser fieles. La Biblia enseña que en los últimos tiempos el mundo llamará malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y cuando alguien se levanta para defender la verdad, rápidamente se convierte en blanco de críticas, burlas y hasta odio abierto. Basta con publicar un versículo en redes sociales para recibir insultos. Basta con decir, yo creo en Cristo, en un ambiente secular para ser etiquetado como retrógrado o intolerante. Es en estas pequeñas experiencias cotidianas donde se cumple la señal. La persecución no es solo un fenómeno lejano, es una realidad diaria para quienes no se avergüenzan del Evangelio. En muchas partes del mundo, esta persecución ya tiene rostro sangriento. Cristianos encarcelados, iglesias cerradas, creyentes ejecutados por no renunciar a su fe. Y aunque tal vez no vivas esa brutalidad en tu país, el espíritu detrás es el mismo. El sistema del anticristo ya trabaja para marginar, silenciar y eliminar la voz de los fieles.
La hostilidad aumenta, la tolerancia hacia la fe cristiana disminuye y cada día se vuelve más difícil confesar a Cristo sin consecuencias. Lo más doloroso es que esta persecución no siempre viene de extraños, sino también de los más cercanos. Jesús dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa. Padres que rechazan a hijos convertidos, esposos que ridiculizan a esposas creyentes, amigos que se alejan cuando decides caminar en santidad. Esa herida íntima, ese sentirte extraño en tu propio círculo, es una forma de cruz que confirma que estamos viviendo los últimos tiempos. La persecución no debe sorprendernos, porque es parte de la señal profética. Jesús lo dijo claramente: si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Lo que sí debe sorprendernos es cuántos, por evitar el rechazo, terminan callando su fe, diluyendo su mensaje, negociando la verdad. La persecución revela quiénes son los fieles y quiénes prefieren la comodidad. Pero esta señal también es una promesa. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada lágrima derramada por ser fiel, cada insulto recibido por confesar a Cristo, cada exclusión soportada en silencio será transformada en gloria eterna. El juicio final traerá condena para los perseguidores, pero recompensa para los perseguidos. Así, cuando experimentes ese rechazo en tu vida diaria, no lo veas como algo extraño. Es una señal. Es la confirmación de que tu fe tiene peso en un mundo que la odia. La persecución es, paradójicamente, el sello de autenticidad de los tiempos finales. Si el mundo te rechaza por Cristo, es porque su venida está más cerca que nunca. Bloque 10. La indiferencia de los días de Noé. Jesús comparó el tiempo del fin con los días de Noé. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La señal no era solo el pecado abierto, sino la indiferencia de una sociedad que vivía como si nada fuese a cambiar. Esa indiferencia es, hoy más que nunca, parte de nuestra vida cotidiana. Mira a tu alrededor: centros comerciales llenos, filas interminables en conciertos, estadios rebosantes, bares abarrotados cada fin de semana. Multitudes enteras entregadas al entretenimiento, al consumo, al placer inmediato sin pensar ni por un instante en la eternidad. No se trata de que comer, beber o casarse sean cosas malas en sí mismas, sino de que se convierten en distracciones que anestesian el corazón frente a la advertencia profética. El mundo sigue con su rutina, como si la historia fuese a continuar indefinidamente mientras el reloj del cielo se acerca a la medianoche. Lo vemos en lo personal también. Quizá trabajas rodeado de personas que solo piensan en la próxima fiesta. Se habla de todo en las conversaciones, de deportes, de moda, de política, menos de lo eterno. Tal vez en tu propia familia hay quienes se enfocan solo en ganar dinero, en disfrutar de placeres temporales, pero jamás se detienen a considerar que sus almas tienen un destino eterno. Y esa indiferencia no es inocente. Es exactamente lo que Jesús dijo que caracterizaría a la generación del fin. El peligro no está solo en los excesos, sino en la rutina. Comer, trabajar, casarse, reír, todo eso puede convertirse en cadenas si te impide escuchar la voz de Dios. En los días de Noé, la gente seguía con sus vidas mientras el arca se construía frente a sus ojos. Veían a un hombre predicando advertencias, pero lo tomaban como un loco. Y así será en este tiempo. Millones seguirán con sus agendas, ridiculizando a quienes hablan de juicio.
hasta que el cielo se abra y ya no haya tiempo para reaccionar. Quizá lo has sentido en carne propia. Cuando compartes tu fe, te miran como exagerado. Cuando hablas de la venida de Cristo, se ríen de ti. Cuando dices que vivimos en los últimos tiempos, responden que siempre ha habido guerras, terremotos y desastres. Esa indiferencia es la marca de una generación dormida, exactamente como en los días de Noé. Y lo más triste es que muchos, aún dentro de iglesias, viven atrapados en esa rutina sin urgencia espiritual. Pero tú no estás aquí por casualidad. Este mensaje llega a ti para recordarte que no puedes darte el lujo de dormir. Suscríbete ahora mismo a este canal, Pruebas Bíblicas, y si nos estás viendo en tu televisor, apunta la cámara de tu celular al código QR en pantalla para unirte hoy mismo. Además, escribe en los comentarios esta frase: el juicio final está más cerca de lo que pensamos. Tu comentario será una señal pública de que no eres parte de la indiferencia, sino del remanente que vigila. Y comparte este video para que otros despierten antes de que sea demasiado tarde. La indiferencia fue el verdadero diluvio antes del agua. La gente se ahogó espiritualmente mucho antes de ser arrastrada físicamente. Hoy, esa misma indiferencia inunda el mundo. Pero hay un arca abierta, Cristo, la única puerta de salvación. En medio de un planeta distraído, Dios sigue llamando a quienes deciden vigilar, prepararse y entrar al refugio eterno antes de que comience la tormenta final. Bloque 11. La advertencia profética. Todas estas señales, la corrupción del amor, las guerras, los desastres naturales, la burla, los falsos profetas, la tecnología de control, el aumento de la iniquidad y la persecución, no son piezas aisladas de un rompecabezas. Juntas forman un panorama profético que la Biblia nos entregó para advertirnos. El Señor nunca deja a su pueblo en tinieblas. Siempre anuncia lo que vendrá para que nadie pueda decir no lo sabía. Y lo más impactante es que esas advertencias ya no están en las páginas de un libro antiguo, sino en la vida diaria de cualquiera que tenga ojos para ver. La profecía no es un mensaje teórico, es un espejo de nuestra realidad. Cuando ves a familias destruyéndose por egoísmo, cuando enciendes el noticiero y escuchas de guerras cada mañana, cuando recibes en tu celular una alerta de tormenta, incendio o terremoto, estás experimentando lo que los profetas anunciaron. Cada vez que alguien se burla de tu fe en el trabajo, cada vez que una red social censura un mensaje bíblico, cada vez que sientes que el mundo entero se acomoda al pecado mientras los que defienden la verdad son perseguidos, la advertencia profética se cumple en tu propia vida. Lo cotidiano confirma lo eterno. Esa es la fuerza de las señales. No son fenómenos lejanos que un día aparecerán de repente, sino pulsos constantes que ya se sienten en el corazón de la historia. Es como un reloj que cada segundo late más fuerte, anunciando que la medianoche está cerca. Y la profecía no solo nos invita a observar, sino a decidir. Porque cada señal es un llamado a despertar, a no dejarnos arrastrar por la indiferencia de una generación que se burla mientras el diluvio se acerca. El problema es que muchos escuchan estas advertencias y las tratan como simples curiosidades. Algunos dicen: siempre ha habido guerras, siempre ha habido desastres, siempre ha habido maldad. Pero Jesús fue claro: estas cosas aumentarían en frecuencia e intensidad como dolores de parto. Y hoy, lo que antes ocurría cada siglo, ahora ocurre cada año, cada mes, incluso cada semana. Esa aceleración no es casualidad, es la evidencia de que el tiempo se acaba. La advertencia profética es también una expresión del amor de Dios. Si Él quisiera condenar al mundo sin más, lo haría en silencio. Pero en su misericordia nos envía señales para que despertemos antes de que sea tarde. Cada catástrofe, cada conflicto,
Cada burla, cada injusticia es un recordatorio de que este mundo no durará para siempre. Y si no aprovechamos este tiempo para acercarnos a Cristo, el día del juicio nos tomará por sorpresa como ladrón en la noche. Piensa en lo personal. ¿Cuántas veces has sentido que la vida corre demasiado rápido, que los días se escapan como arena entre los dedos? Esa sensación de urgencia es parte de la advertencia. Es Dios recordándote que la eternidad está más cerca de lo que imaginas. Tal vez lo has sentido cuando la muerte toca a alguien cercano, cuando un accidente cambia la rutina de golpe, cuando una enfermedad inesperada sacude tu seguridad. En esos momentos, la advertencia se hace carne. No tenemos garantizado el mañana, y el juicio no es un cuento lejano, es una cita inevitable. La profecía no es para asustar, sino para preparar. El juicio final no será un relámpago injusto, será la conclusión de un proceso que ya comenzó y que hoy se manifiesta en cada detalle de la vida cotidiana. Y la voz de Dios resuena con fuerza. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bloque 12. El llamado urgente. Después de recorrer todas estas señales, no queda lugar a dudas. Estamos viviendo en el escenario profético que la Biblia describió con siglos de anticipación. Cada día, al mirar las noticias, al caminar por nuestras ciudades, al escuchar conversaciones cotidianas, confirmamos que el reloj de Dios avanza hacia la medianoche. Las guerras, la corrupción, los desastres, la indiferencia, los falsos profetas, la persecución, la burla. Todo esto no son simples fenómenos sociales, sino trompetas que claman desde el cielo. El juicio final se acerca. Y en medio de esta certeza, la gran pregunta ya no es si lo crees o no, sino qué harás con este conocimiento. El juicio final no será un mito que se esfume, ni una amenaza exagerada de predicadores fanáticos. Será un día real, un día en que los cielos se abrirán y toda rodilla se doblará delante del Hijo de Dios. Será el día en que cada lágrima, cada palabra, cada pensamiento oculto será puesto a la luz. No habrá excusas, no habrá negociaciones, no habrá escapatoria. Ese día se sellará tu eternidad, cielo o infierno, vida eterna o condena eterna. Y el hecho de que estés escuchando este mensaje ahora mismo es prueba de que Dios, en su misericordia, aún te está dando tiempo para decidir. Pero ese tiempo no es infinito. Así como en los días de Noé, la puerta del arca se cerró y la lluvia comenzó a caer, también llegará el día en que la puerta de la gracia se cierre y el juicio comience. Y entonces, de nada servirán las excusas. Quería, pero no tuve tiempo. Pensaba hacerlo mañana. No estaba listo. El mañana es incierto. El único momento seguro es hoy, este instante, este latido. Cada respiración que tomas es un regalo inmerecido, una oportunidad para volver a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Quizás sientes que has fallado demasiado, que tu corazón está demasiado endurecido, que tu amor por Dios se apagó hace tiempo. Pero escucha, no importa cuán lejos hayas caído, su gracia aún te alcanza. Él no te muestra estas señales para asustarte, sino para salvarte. Cada advertencia es un acto de amor, un llamado a despertar, una súplica divina para que no sigas caminando hacia la condena. Hoy el Señor te dice: Hijo mío, hija mía, vuelve a mí. Déjame limpiarte, déjame restaurarte, déjame prepararte para el día que viene. El llamado es urgente y por eso quiero ser muy claro contigo. Suscríbete ahora mismo a este canal, Pruebas Bíblicas, y si estás viendo este video en tu televisor, apunta la cámara de tu celular al código QR en pantalla para unirte hoy mismo. Así recibirás más mensajes que fortalecerán tu fe y abrirán tus ojos a la verdad. Además, quiero que dejes escrito en los comentarios esta frase: el juicio final está más cerca de lo que pensamos. Hazlo como una declaración de fe.
como un grito en medio de la indiferencia de este mundo, como una señal de que eliges estar despierto cuando otros duermen. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje antes de que sea demasiado tarde. El juicio final no es un recurso para infundir miedo, es la culminación de la justicia de Dios. Y frente a esa justicia, solo hay dos caminos: ser hallado culpable o ser hallado redimido en Cristo. No se trata de religión, de tradiciones o de ritos vacíos. Se trata de tu alma y de dónde pasará la eternidad. Este no es un juego, es la decisión más seria que tomarás en toda tu vida. Y hoy, mientras aún tienes aliento, Dios te extiende la oportunidad de escoger la vida. El tiempo de la indiferencia terminó. El mundo se burla, la maldad avanza, los corazones se enfrían, pero tú no puedes permanecer neutral. Cristo viene pronto, y su voz hoy resuena más fuerte que nunca. Conságrate, porque el tiempo se acaba. No permitas que el diluvio de la indiferencia te arrastre, no dejes que el ruido de este mundo te adormezca. Refúgiate en el arca de salvación, que es Jesús, y permanece firme hasta el final. Porque cuando el cielo se abra y la trompeta suene, solo quienes estén en Cristo estarán seguros para siempre.